Bueno, hermanos, bienvenidos a todos en esta noche a esta reunión. Ya es la tercera que tenemos. ¿Cuántos no estuvieron ni ayer ni hoy a la mañana? Bueno. Entonces hay gente que viene hoy por primera vez. ¿Así es? Muy bien, hermanos. Pues gloria al Señor. Bienvenidos a todos. Me alegro mucho de verles. En estos días estamos viendo diferentes temas que tienen que ver con los acontecimientos finales. Dicho sea de paso, este es uno de los temas más mencionados en la Biblia. Parece mentira, ¿verdad? Pero es que tenemos mucho material en la Biblia para estar preparados para esta hora especial y diferente en la que nos encontramos como pueblo de Dios. Sé que probablemente aquí en esta noche, en esta sala, haya hermanos, a lo mejor, no sé, hasta de otra congregación, de otra denominación, que a lo mejor algunas de las cosas que tú has oído en estos días no las había oído nunca. En el sentido de que a veces parece como que la enseñanza escatológica es como muy repetitiva, ¿no? Como siempre se dice lo mismo, se repite lo mismo y no se indaga, no se profundiza, no se penetra más en la palabra de Dios para descubrir más cosas. No es que estemos enseñando cosas nuevas, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces he notado a los creyentes, incluso creyentes que llevan años en los caminos del Señor, que no profundizan, que se queden siempre en la superficie y bueno, ahí se quedan y pasa un año y pasan dos y les pasa la vida y no terminan de profundizar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un pozo increíble de riqueza, de conocimiento y tenemos que renovarnos cada día en la presencia del Señor en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Yo siempre les pongo el ejemplo que yo tengo allí en Tenerife un vecino, que él era militar hasta el otro día, ya está jubilado, aunque es joven, y él es instructor de buceo, aparte de ese piloto de helicópteros, y él estaba siempre invitándome a que yo hiciera el curso de submarinismo. Y yo siempre decía, bueno, no tengo tiempo, no puedo, pero bueno, al final me presionó tanto que me dijo, oye, mañana vamos a hacer la inmersión y vamos a hacer el curso de submarinismo. Bueno, la verdad es que uno siempre va asustado a todo lo que no domina, ¿no? A todo lo nuevo, a todo lo desconocido, pero fue realmente para mí una experiencia espectacular. Fue algo realmente que no podré olvidar en mi vida, porque bajar a las profundidades y ver lo que hay allí realmente es increíble, ¿no? Y ver que puedes estar allí todo el tiempo que quieras y puedes respirar, aunque parece que al principio no puedes, pero sí puedes. Y me vino a la cabeza que eso es lo que nos pasa a muchos creyentes con el tema de la vida cristiana y de la palabra de Dios. Se quedan en la superficie y al no profundizar, no conocen la profundidad de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Y a mí me gustaría que todos y cada uno de ustedes amaran al Señor y amaran su palabra y estudiaran y que se esforzaran y que no haya por nuestra parte esa especie de asignatura perdida, suspendida, ¿no? De, bueno, que estudien otros. No, hermanos, tenemos que estudiar todos porque hoy por hoy nos podemos reunir y congregar en estos lugares y hoy por hoy podemos utilizar las redes sociales. Pero probablemente llegará el día cuando no podamos hacerlo. Y ya no vamos a poder depender ni de congresos, ni de campamentos, ni de convenciones, ni de pastores, ni siquiera de las redes sociales. Y vamos a tener que convertirnos en autodidactas, personas estudiantes de la palabra de Dios, y usted tendrá que tener en su casa su iglesia, sus cultos, sus reuniones, sus devocionales. Todavía ese tiempo no ha llegado. En muchas partes del mundo sí, cuidado. Todavía nosotros tenemos una cierta libertad, pero van a hacer todo lo posible por tapar nuestras bocas. De hecho, les decía esta mañana que, por ejemplo, en China, que hay millones y millones de cristianos, y que, por cierto, la iglesia no para de crecer, a pesar de la presión y de la persecución terrible que hay, está prohibido hablar públicamente del Apocalipsis y de las profecías que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Totalmente prohibido, es un delito, terminas en la cárcel si un predicador, si un pastor se le ocurre hablar de estos temas públicamente. Entonces ya es un hecho de que en muchas partes del mundo hay hermanos que están tratando de cortar la información de la Biblia. Estuvo a punto de salir una ley en España que gracias al Señor no salió. Yo le dije a la iglesia, quiero que sepan que yo estoy dispuesto a ser detenido y a ser encarcelado, no tengo ningún problema. La ley consistía en que nos querían obligar a los pastores que días antes de predicar teníamos que llevar por escrito todo el sermón al gobierno civil
para que ellos lo analizaran, ellos leyeran lo que tú ibas a decir, y entonces habría una censura. No, esto no lo diga, esto, cuidado con esto. Y entonces te decían lo que podías y lo que no podías decir. Conmigo lo tienen muy complicado porque yo no escribo nada, yo no tengo ninguna predicación escrita ni estudios escritos. Y para mí sería una tortura el tener que llevarle un mensaje escrito a un señor. Pero yo le dije, yo no le voy a llevar el mensaje de lo que yo voy a predicar a nadie. Y si lo tuviera que llevar y me prohíben hablar de ciertas porciones de la palabra de Dios, pues no hace falta que me vengan a detener. Yo vengo voluntariamente a que me detengan, no tengo ningún problema. Así es que disfrutemos de esta libertad que tenemos, que no sabemos hasta cuándo vamos a tenerla. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar en esta tarde y pedirle al Señor que el estudio que vamos a presentar y a orar, pedirle al Señor que abra nuestra mente, nuestros corazones, y que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos ilumine y nos muestre el camino a seguir. Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio tan maravilloso de poder estar aquí en quietud, en calma, después de este tiempo precioso de alabanza, de adoración. Ahora vamos a abrir tu palabra y pedimos que tú abras también nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que la iglesia oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos analizado, no en profundidad, pero todo lo que hemos podido, acerca del capítulo 2 del libro del profeta Daniel, el sueño del rey Nabucodonosor, con su correspondiente interpretación. Hemos meditado y reflexionado acerca de los 4 animales que aparecen en el capítulo 7 del libro de Daniel también, un sueño que tuvo Daniel, y que cada uno de estos animales tiene una aplicación, una interpretación. Analizábamos hoy a la luz de Apocalipsis capítulo 13 las 2 bestias que dice la palabra de Dios, que uno es el anticristo y otro es el falso profeta, las funciones que cada uno de ellos va a llevar a cabo, las características que tienen cada uno de ellos. Pero quiero entrar por lo menos un poquito en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde hay una visión un tanto extraña que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta revelación espectacular que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos? Recuerdan que el apóstol Juan fue el último discípulo en morir, fue el único que no murió como mártir, aunque intentaron matarlo en varias ocasiones. Él murió de anciano en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y él tuvo el privilegio de poder tener hasta el último día a María, la madre del Señor Jesucristo, con él, porque él fue el que recibió el encargo del Señor Jesús de cuidarla, ¿verdad? Y cuando está en la isla de Patmos, él recibe una serie de sueños y de visiones, y el Señor le muestra esta visión extraordinaria que dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Fíjense todos los detalles y la información que nos da la Biblia acerca de esta mujer. Estando encinta, ella estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo que decir 3 años y medio. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Realmente una visión, una revelación del Señor espectacular, porque parte de la visión habla del pasado y parte de la visión habla acerca del futuro. El pasado ya se ha cumplido. La parte de la profecía o de la revelación que queda por cumplirse aún no se ha cumplido. Ahora bien, tenemos primeramente que identificar a esta mujer, identificar al niño y preguntarnos o hacernos una serie de preguntas. Dentro de la teología de la Iglesia Católica interpretan que la mujer es, como no podía ser de otra manera, la Virgen María, porque los católicos pues ven a María por todas partes. Pero no es la Virgen María. Después vamos a ver por qué. Otras personas, incluso ciertos sectores evangélicos, han interpretado que la mujer es la iglesia, pero la iglesia tampoco puede ser, y vamos a ver todas las razones por las cuales no puede ser. Entonces, si no es la iglesia, que es tratada en la Biblia como mujer y nunca como un sexo masculino, y si no es María, ¿de quién se trata esta mujer? Ahora, cuando vamos al primer libro de la Biblia, encontramos que Satanás ya estaba en el jardín del Edén antes de que Adán y Eva fueron creados. Porque aunque lo vemos allí, la Biblia nos enseña que él fue creado antes de Adán y Eva y fue arrojado de la presencia del Señor. Y la Biblia dice que vivía en la cara oculta, en la cara oscura, en la cara de tinieblas de la tierra. Y de repente él aparece en el huerto del Edén, el lugar más hermoso, más perfecto y de mayor equilibrio de la tierra en aquel tiempo. Dios crea al hombre del polvo de la tierra, pero no de una tierra cualquiera, sino de un tipo de tierra que en hebreo se conoce con el nombre de Adamá. Porque hay 2 palabras en hebreo para definir lo que es tierra. Una es la palabra Haaretz y otra es la palabra Adamá. Y Dios tomó esa tierra, Adamá, y formó un Adán. La palabra Adán está formada por 3 palabras. Las letras en hebreo serían la Aleph, la Dalet y la Mensofit. La palabra Aleph o la letra Aleph también representa el número 1. Y si quitamos esa letra, nos queda la palabra Dan, y Dan en hebreo significa sangre. Lo que está diciendo el Señor con el nombre que le pone a este ser humano, a este primer ser humano, es que es el primer ser vivo, porque la Biblia dice que la sangre es la vida y la vida es la sangre, el primer ser humano con vida, con el aliento divino, con el soplo del Creador, con el soplo del eterno Dios. Ahora la Biblia dice que cuando lo creó varón y hembra al mismo tiempo. Eso dice la palabra, tanto en hebreo como en español. Varón y hembra lo creó. Cuando él entra en un profundo sueño, y no sé si se han preguntado los varones por qué Dios dejó dormido a Adán mientras hacía la mujer. Yo después, si quieren, les digo por qué. Vamos a ser serios, ¿no? La Biblia nos enseña que lo que Dios hace es que lo corta. Eso es lo que dice la palabra, lo cortó y le extrajo la parte femenina. Y cuando él observa esa parte que formaba parte de su cuerpo, él dice, eso que está ahí o esa que está ahí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y entonces dice la Biblia que ese sentimiento de soledad que Adán sintió durante algún tiempo ya desapareció, porque en la versión que tenemos la mayoría de nosotros, del 60, Reina Valera, dice que Dios le creó una ayuda idónea. Una ayuda idónea,
Pero cuando uno profundiza en el texto en hebreo, la expresión que aparece no es ayuda idónea, es Ezer Kenegdo, Ezer Kenegdo. Y Ezer Kenegdo significa ayuda contraria. Así que si tu mujer te lleva siempre la contraria, para eso fue creada, para llevarte la contraria, precisamente. Y lo saben hacer muy bien, además. Dios los creó, los puso en el mejor lugar. No había contaminación de ningún tipo, no había peligros. No sudaban, no tenían ningún tipo de dolor o de sensación de angustia, de temor, hasta el día que pecaron. El día que pecaron, se convirtieron en seres mortales. El día que pecaron, todo cambió. La creación, los animales, ellos mismos, todo cambió. Pero no quedaron como un barco, como sin timón a la deriva, sino que el Señor los busca, el Señor les habla y les da una palabra profética, que es la primera profecía de la Biblia. Y se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es la primera revelación de que nacería un hijo varón. Y a partir de ese momento, Satanás se entera por primera vez en la historia de algo que va a ocurrir, que va a traer unas tremendas consecuencias sobre su persona. Y quiero leerles esta primera profecía que aparece en la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y son palabras del Señor nuestro Dios que dicen así: yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está dirigiendo la palabra al diablo, a Satanás. Voy a poner una amistad, un conflicto permanente entre el mundo espiritual del diablo y ustedes, las mujeres. Y entre tu simiente y la simiente tuya o suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Satanás se entera por primera vez que van a ser un hijo varón que le va a herir a él en la cabeza, pero que a su vez él va a poder herir a ese hijo varón en una parte del cuerpo que es el calcañar. No sabe cómo se llama, no sabe dónde van a nacer, no sabe absolutamente nada. Pero a partir de ese momento Satanás intenta seguir el rastro profético que Dios ha lanzado. Y vemos desde el libro del Génesis hasta el mismo día de la crucifixión del Señor Jesucristo en Jerusalén, cómo Satanás trató de impedir por todos los medios que ese niño naciera. Y podríamos hablar horas, créanme, horas de todas las estrategias que el diablo utilizó para impedir que ese niño naciera. Divide el país en dos, como vimos esta mañana, ¿verdad? Tratando de enfrentar a una tribu con otra, unos se van por el norte, unos se van por el sur. Mata a un montón de criaturas, niños pequeños en Egipto, lanzándolos al río Nilo, pensando que de esa manera va a impedir que el Mesías nazca. Una vez más, Herodes vuelve a intentar matar a todos los niños, incluso queriendo matar al Señor Jesús. En fin, hay un montón de ejemplos en la Biblia de cómo Satanás intentó frenar e impedir que el Señor Jesucristo naciera. Y los que recibieron esa promesa, esa mujer que recibe la promesa, la profecía de que nacería un niño varón que sería herido en el calcañar y a su vez él heriría a Satanás en la cabeza, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que también es tratado en la Biblia como esposa, como novia, como amada, recibió una promesa. El único pueblo de la tierra que tenía la palabra de Dios. Ellos tenían que ser los portadores de esa bendición al mundo. Ellos tenían que exportar la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. Y por eso ese odio tan grande contra ese pueblo a lo largo de la historia y también en el tiempo presente. Porque es un pueblo que tiene una relación directa con el plan profético de Dios. Y no es que sean los mejores, ni mucho menos, y no es que todo lo hagan bien, pero Dios eligió a esa nación, Dios compró, Dios redimió a esa nación que estaban como esclavos a punto de ser exterminados en un auténtico genocidio en Egipto. Pero el Señor fue preparando a ese pueblo y de todo ese pueblo decidió escoger a una tribu, a la famosa tribu de Judá. Pero el Mesías tendría que nacer en algún lugar. Y le revela solamente a un profeta de todos los que hubieron en el Antiguo Testamento, concretamente a Miqueas, le revela el lugar del nacimiento del Señor Jesucristo y tenía que ser en Belén de Judea. Pero en aquel momento, cuando María queda embarazada, ella no vive en Belén de Judea. Ellos estaban en otra parte del país. ¿Para qué va a ir una mujer embarazada casi a punto de dar a luz, recorrer todo el país?
para llegar a Belén de Judea. Es una locura, no tiene ningún sentido. Pero en aquellos días, casualmente, el Señor que dirige a la historia y quita y pone reyes, el Señor puso en el corazón de un César de Roma que todo el mundo tenía que volver al lugar de origen para ser empadronados. Y a ellos no les quedó más remedio que ir al lugar donde tenían que ser empadronados, que era Belén de Judea. Y estando allí les sobrevinieron los dolores de parto y el niño nació. Pero desde el mismo momento que nació ya el diablo quiso destruirlo. Y recuerden ustedes que tuvieron que huir sus padres. Es la única vez que el Señor Jesucristo se va al extranjero, concretamente al país de Egipto. Y allí están 2 años. Y a lo largo de su ministerio, Satanás intentó por todos los medios destruir e impedir que la profecía se cumpliera. Y vemos como el dragón, es decir, Satanás, la serpiente antigua o el diablo, intentó matar al Señor Jesucristo, intentó que lo despeñaran en unas montañas muy altas que hay en Nazaret, intentó ahogarlo en el mar de Galilea en una tempestad tremenda. Y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo Satanás trató de impedir que el Mesías naciera. Incluso hasta en el último momento, estando en la cruz, quiso bajarlo, diciéndole a la gente que le dijeran al maestro: si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, bájate de la cruz y bájanos también a nosotros. Es decir, tomó todas las medidas habidas y por haber, hizo todo lo que pudo para impedir su nacimiento, para impedir su muerte, incluso para impedir su resurrección. Pero todo, como sabemos, le salió el tiro por la culata. Satanás, viendo que el plan A le falló, inventa y crea un plan B. Es decir, si no pude destruir al más importante de la nación de Israel, como fue el Señor Jesucristo de la tribu de Judá, dice que se vuelve para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Os dais cuenta cómo no puede ser María? Porque María, cuando tuvo al Señor Jesucristo, era la primera vez que daba luz. No significa que después no tuviera otros hijos, pero Jesús fue el que abrió matriz. Y el que abría matriz, tanto en los animales como en los seres humanos, tenía que ser consagrado al Señor. Hasta el día de hoy, cuando un matrimonio en Israel o en cualquier parte del mundo, pero siendo judíos, tienen un hijo varón, tienen que hacer una ceremonia de comprar, de redimir al niño, porque si no tiene que dedicarse todos los días a servir al Señor. Y el Señor Jesucristo fue presentado porque fue llamado santo, porque abrió matriz. Y la palabra del Señor nos enseña que fue el primer hijo que tuvo María. Pero el dragón, cuando no pudo destruirla a ella, cuando no pudo acabar con el niño, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es esa descendencia? Lo dice aquí: los que guardan el testimonio de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿De dónde salimos nosotros, los gentiles? La Biblia nos enseña que hemos sido injertados en el olivo verdadero, que es el pueblo de Israel. Generalmente la mayoría de los árboles tienen uno que imita al árbol verdadero, y los olivos también lo tienen. Hay un olivo verdadero del cual se extrae el oro líquido, que es el aceite. Por cierto, España es el país del mundo que más aceite produce. Pero sin embargo, hay otro árbol que parece un olivo, pero es silvestre, no da nada. Y la Biblia dice que los gentiles eran como un olivo silvestre, que no iba a dar nunca fruto, que no se podía esperar absolutamente nada de ellos. Y lo que Dios hace contra natura es arrancar las ramas del olivo verdadero, injertar olivo silvestre en el olivo verdadero. Y dice el Señor a través de la pluma de Pablo: y no te ensegurbezcas. No le des lugar al orgullo, a la arrogancia en tu vida, porque no son las ramas las que alimentan la raíz, sino la raíz la que alimenta las ramas. Y poderoso es Dios cuando se arrepientan y reconozcan su pecado, para volver a injertarlos a ellos en el olivo verdadero. Y si haciendo mal las cosas enriquecieron al mundo, imagínate cuando se conviertan y hagan las cosas bien para la honra y la gloria del Señor. Es decir, hay gente que ha enseñado, lamentablemente es terrible, que la iglesia anuló y sustituyó para siempre al pueblo de Israel. Y es rotundamente falso. La iglesia no ha sustituido, no ha opacado la realidad de un pueblo que tiene unas promesas, donde hay unos pactos y donde Dios va a cumplir su palabra, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén? No es como los políticos que prometen una cosa y al día siguiente hacen otra. Y nosotros los españoles tenemos muchísima experiencia en eso, porque yo creo que uno de los políticos más mentirosos del mundo es el presidente que tenemos en España, que hoy dice una cosa y a la media hora dice otra, y él nunca reconoce que ha mentido, sino dice a veces: he cambiado de opinión. Simplemente eso, ¿no? Ahora, esta mujer es el pueblo de Israel, el que nace es el Señor Jesucristo, el resto de la descendencia es la iglesia. Y entonces aquí encontramos que el diablo persiguió durante un tiempo a Israel, tratando de impedir que naciera la criatura, que era el Mesías.
pero también dice que va a perseguir a la iglesia, a los santos del Señor Jesucristo. Pero algunos creyentes fueron enseñados de que no íbamos a sufrir ningún tipo de persecución. Pues lamento mucho decirte que te tomaron el pelo y te engañaron, porque eso no dice la palabra. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 12, que viendo que no pudo destruir ni a la mujer, ni al niño, al hijo varón que es el Señor Jesús, se va a hacer guerra contra aquellos que tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Y eso somos nosotros, amén, hermanos. Nosotros somos el único freno que le queda al planeta Tierra para su destrucción total y absoluta. Ustedes en Colombia están frenando que este país vaya a la ruina total y absoluta. Somos la sal que era en los tiempos de la Biblia. Era el producto que se utilizaba para evitar el proceso de descomposición de la carne, de los pescados. Cuando había grandes pescas, ¿verdad? O cuando se mataban animales y no se consumía al momento todo lo que se había matado, ¿cómo guardábamos? No había congeladores, no había hielo, no había neveras. ¿Cómo se conservan en temperaturas altísimas en Israel esas pescas milagrosas, esa cantidad de animales que se mataban? Le ponían sal. Y cuenta la historia que en el mar de Galilea, que es un lago cerrado, había un puerto que se llamaba el puerto de Magdala. Y ahí nació una señora llamada María Magdalena. Y del puerto de Magdala se mandaban por un camino que sale entre las montañas pescados allí hasta Roma. ¿Y cómo llegaban sin ser descompuestas esas carnes, esos pescados? Porque los salaban con sal. Y entonces el Señor, viendo que la sal era un producto tan importante y tan necesario en aquella época, les dice: ¿sabéis una cosa? Vosotros sois la sal de la tierra. Y si ustedes no hacen su función de sal, no hay ninguna posibilidad de que esto sea frenado. Y al mismo tiempo ustedes son la luz del mundo. Y mirando a una montaña que se ve desde el mar de Galilea, y allá arriba un pueblo que todavía existe, la ciudad de Safet, les dijo: vosotros sois como esa montaña que no se puede esconder, sino que su luz alumbra a todos los hombres. Así que sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. Por lo tanto, el creyente tiene que partir de la base de que en cualquier momento la sociedad se vuelve contra nosotros, las leyes se vuelven en contra de los evangélicos y comenzamos a darnos cuenta de que se cierran puestos de trabajo y se cierran empresas y se cierran iglesias, como está pasando, por ejemplo, en este momento en el continente africano, que es uno de los continentes donde más hermanos están muriendo por día, todos los días, en Nigeria, en Congo y en otras partes del mundo. Y no porque sean menos santos o menos espirituales que nosotros, sino yo pienso que a lo mejor es por todo lo contrario, ¿verdad? Así que el capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos habla acerca de una persecución que se produjo antes de Cristo y de una persecución que se producirá después de Cristo en los últimos tiempos. Ahora bien, como a mí me gusta que la gente sepa no solamente lo que va a suceder, sino que cronológicamente te sepas ubicar y posicionar en la historia, no nos queda más remedio que ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y allí se nos da el orden. Tienen que aprenderse esto de memoria, hermano. Perdonen que insista, pero es que hay cosas que no podemos decir: bueno, ya las aprenderé otro día. No, tienes que aprenderlas hoy y repetirlas. Y si te cuesta, pues escríbelas. Haz lo que quieras. Pero aquí hay un orden muy interesante y necesario de aprender. Y vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor, en esta noche, al capítulo 2. Y el capítulo 2 nos da una revelación extraordinaria de la línea de acontecimientos que se van a llevar a cabo antes de que venga el Señor Jesucristo. Por eso les dije el viernes a la noche, les dije hoy a la mañana y les vuelvo a repetir hoy sábado por la tarde: hoy no vendrá nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que nadie dice amén, pero no me importa. No hay ningún problema, no pasa nada. Hoy no puede venir el Señor Jesucristo. No puede venir. No es que no va a venir, es que no puede venir. Gracias, hermano. ¿Y por qué no puede venir? Por lo que vamos a leer ahora. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor. Está hablando de la venida del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y
se manifieste, se dé a conocer el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, para saber de qué venida, aunque yo lo veo que está muy claro, pero para que quede más claro todavía, para saber de qué venida está hablando Pablo en este capítulo, pues en el texto original aparecen dos palabras diferentes para hacer referencia o bien a la primera o bien a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y una, como hemos dicho en varias ocasiones, es la palabra epifanía. La palabra epifanía, cada vez que aparece en los textos del Nuevo Testamento, hace referencia a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya se ha producido, amén, hermanos. Ya se cumplió hace 2000 años, ya cumplió todo lo que estaba escrito acerca de su primera aparición. Pero la segunda palabra que aparece, que solamente se usa en las Sagradas Escrituras para hacer referencia a su segunda venida, es la palabra parousia. Y aquí en el versículo 1 aparece la palabra parousia, es decir, con respecto a la segunda venida, la segunda aparición física y visible de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice que Él va a venir, no les quepa la menor duda. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Se acuerdan? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? ¿Cómo sigue? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Cómo sigue? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Sabéis el resto o no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Por eso cuando el Señor Jesucristo resucitó y Pedro entró en una tumba vacía, dice que vio y creyó. Porque dice la Biblia que cuando vio los sudarios, las sábanas, las telas que le habían utilizado las mujeres para envolverlo, las vio bien dobladitas y bien colocadas. Esa era la forma como decía una persona que estaba comiendo: tengo que salir un momento, pero no me retiren el plato porque voy a seguir comiendo. Si una persona estaba comiendo en un banquete y cogía la servilleta o el trapo, lo que fuera, y lo tiraba así de mala manera, el que estaba recogiendo las mesas decía, el Señor ya no va a comer más porque ya ha cogido el trapo y lo ha tirado. Pero si yo me tengo que levantar para atender un asunto o para hacer cualquier otra cuestión y doblo mi servilleta bien y la dejo bien colocadita, estoy diciendo sin palabras a los camareros, a los sirvientes, no me retiren el plato que voy a venir otra vez. Y cuando Pedro entró dentro del sepulcro y vio el sudario bien dobladito y la sábana bien envuelta, Pedro entendió el mensaje como buen judío que era y dijo, el Señor viene otra vez. La pregunta es ¿cuándo? No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos el lugar. Dice la Biblia que cuando venga, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, y ese monte automáticamente se partirá en dos, y entonces establecerá su reino milenario en la ciudad de Jerusalén. El monte se partirá en dos, y de su interior saldrán ríos de agua viva, porque toda la ciudad de Jerusalén por abajo hay ríos que no se ven, pero están ahí. Y dice que esas aguas vivas comienzan a entrar en el Mare Nostrum, el famoso mar Mediterráneo, pero también entran en el Mar Muerto, y dice que recobra la vida, y millones de peces vuelven a aparecer en ese mar que se conoce como el Mar Muerto, o el Yam Hamela, que es el mar de la sal. Y entonces Él establece su reino, y todos los años, en esta época de octubre, en esta misma época de octubre, que es cuando se celebra la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, todas las naciones que hubieran sido salvas, es decir, los millones y millones de personas que se salvaron y no murieron en las batallas, en las guerras, en la gran tribulación, y quedaron con vida, y de repente, ¡pum!, llega el Señor Jesucristo y están allí, entran a formar parte del milenio, pero tendrán que subir todos los años a la ciudad de Jerusalén, repito, en esta fiesta de Sukkot que se celebra en el mes de octubre. ¿Para qué? Para adorar al Rey. Y toda nación que se niegue y no quiera subir, ese año no caerá ni una sola gota de lluvia sobre esa nación. Es increíble ver la cantidad de detalles que la palabra de Dios nos enseña, y es curioso notar que la matanza más tremenda de judíos después de la Segunda Guerra Mundial se produjo el día 7 de octubre de hace 2 años, el día de la Simchat Torah.
El día que concluía la fiesta de los tabernáculos fue cuando el enemigo intentó robar el gozo del pueblo, haciendo una masacre terrible que no se veía desde los tiempos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial en Europa, para que no pudieran celebrar con alegría esa fiesta que dura una semana. Y en esa época, todas las naciones de la tierra tendrán que subir para adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero antes de que venga el Señor Jesucristo, tienen que pasar dos cosas que las hemos leído en esta noche. Lo primero es la apostasía, la anarquía, la pérdida de valores, la pérdida de valores absolutos y todo se convierte en relativo, ¿verdad? Y la manifestación del hombre de pecado o el hijo de perdición, inicuo, como también lo llama Pablo un poquito más adelante, ahora lo veremos. Esas dos cosas no se han dado, unas de ellas sí. Estamos viviendo en un tiempo de anarquía, de desorden, de caos moral y espiritual por todas partes. Como yo le he dicho muchas veces a los jóvenes cuando les comparto la palabra, ya no hace falta ir al mundo a pecar. Algunos tienen más fácil pecar dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque la iglesia, lamentablemente, no está en su mejor momento. La iglesia todavía tiene muchas manchas y muchas arrugas. Y todavía hay mucho circo y teatro y relajo y manipulación en algunas congregaciones. Y todo eso forma parte de ese sistema de valores creado por el mundo, donde todo vale. ¿Saben lo que me pasó ahora cuando estuve hace unos días, hace unas semanas en Estados Unidos, haciendo un llamamiento para que la gente pasara adelante, aceptaran al Señor? Creo que lo conté por las redes, algunos lo habrán oído. Se me acercó una señora y me pidió oración por su hija de 13 años. Y cuando le pedí que me informaras qué le pasaba a la niña, si estaba enferma o algo, me dijo, no, la niña no está enferma. La niña lo que pasa es que dice que ella se siente que es una puerta. Una puerta. Bueno, en estos días aquí en Colombia también ha visto algunos que, no sé si van disfrazados, si van en serio o en broma, pero estamos viendo cosas terribles. En Europa se acaba de operar un hombre y se gastó 14.000 euros porque el sueño de su vida era ser un perro. Y se operó, se puso pelo de perro, no sé qué más se habrá hecho, pero él va por la calle de cuatro patas y alguien lo lleva con la cadena y levanta la patita así para marcar terreno y el sueño de él es ser perro. Hay gente que se ha casado con un árbol. Hay gente en Europa que se ha casado con un árbol. El otro día, lo más cómico es que el otro día uno dice que se casó consigo mismo. Se casó con él. No sé si algún día se va a divorciar también de él, ¿no? Es decir, cosas rarísimas, cosas que decimos, pero Dios mío, ¿qué está pasando, no? ¿Qué ocurre con todo esto, no? Por ejemplo, ustedes pueden ir a la ciudad de Tel Aviv, que es un centro mundial de depravación, aquello Sodoma y Gomorra, multiplicado por 1000. O pueden ir a cualquier parte del mundo y van a ver que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades relativamente pequeñas, pero ya hay miles de ciudades como Sodoma y Gomorra y la han superado. Es decir, la apostasía, los colegios, la falta de autoridad, la falta de respeto, los hijos contra los padres. Yo me acuerdo que en mi época mi padre me miraba y me mandaba un mensaje así telepático que lo entendía perfectamente, ¿no? Hoy en día ni con WhatsApp, ni con Facebook, ni con YouTube, ni tirándole piedras el tipo espabila, ¿no? Porque está en otra frecuencia completamente diferente. Hoy en día los hijos mandan a callar a los padres, cuando antiguamente ni se te ocurría, ¿no? Eso es la apostasía, donde todo vale. Iglesias en Estados Unidos que cuelgan un cartel en la entrada y dicen todos son bienvenidos, da igual cómo vivas, todos son bienvenidos, aquí se permite todo. Esa es una de las señales de los últimos tiempos y no tenemos que sorprendernos porque vamos a ver cada vez cosas peores. Pero lo peor está por venir y lo peor es un hombre que es la personificación del pecado. Por eso la Biblia lo llama el hombre de pecado, el inicuo. Así como el Señor Jesucristo era la personificación del amor, del orden, de la misericordia, el anticristo será la personificación de la maldad. Y su presencia va a cambiar el ambiente, la atmósfera espiritual de todas las naciones. Y vamos a ver, como dice Marcos en su evangelio, a hijos contra padres, padres contra hijos, guerras y rumores de guerras, y violencia e injusticia por todas partes. Todo eso nosotros ya lo hemos comenzado a ver. Entonces, por ejemplo, si fueran a Europa, se van a dar cuenta que Europa era un continente del cual salió el evangelio a muchísimas naciones de la tierra. De Inglaterra, de Alemania, de Suiza, salieron grandes predicadores que trajeron el evangelio a algunos países de aquí de Latinoamérica, incluidos los Estados Unidos. Europa está totalmente perdida, hermanos. Y todo eso lo estamos ya comenzando a ver. Y son las señales de los últimos tiempos. Pero repito, lo peor está por venir. Es cuando el diablo, como vimos esta mañana, le dará poder,
trono y autoridad a un personaje llamado el Anticristo, que gobernará durante 3 años y medio a las naciones de la tierra, ofreciéndoles aparentemente paz y seguridad, pero será la representación del diablo en este mundo. Y entonces cuando este inicuo, que dice la Biblia, miren qué característica nos da acerca de él, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, no soporta que adoren a otro Dios, no soporta a las religiones, no soporta que haya otros cultos, porque dice la Biblia que se opone contra todo lo que es objeto de culto, contra todo lo que tenga que ver con Dios, de tal manera, fíjense al punto que llega de maldad, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, que si se va a sentar en el templo de Dios, quiere decir que el templo de Jerusalén va a tener que ser reconstruido. Y en este momento el templo no se ha reconstruido. Desde el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por Tito, que era el hijo del emperador romano Vespasiano, ese templo quedó destruido, no quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor. Y en este momento, en ese lugar donde estaba el templo, está el domo de la roca, donde abajo de esa cúpula de oro, construida por un califa musulmán, hay una roca enorme, gigantesca, mucho más grande que todo esto, que fue la roca a la que subió el patriarca Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y ese es el lugar donde estuvo el templo. Ese fue el lugar donde David tuvo que subir a presentar una ofrenda al Señor, donde vivía Arauna, ¿se acuerdan? Para parar la mortandad que había producido haber hecho algo fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias a corto y a largo plazo son terribles. En ese lugar es muy difícil subir, sobre todo para los judíos, aunque a veces suben, y es en ese mismo lugar donde se va a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Si ustedes van a Israel, algunos de ustedes seguramente ya han ido, hay un lugar que se llama el Instituto del Templo, donde te enseñan todo lo que ya está preparado para ser utilizado en cualquier momento, absolutamente todo. Las vestiduras de los sacerdotes, las vestiduras especiales que llevará el sumo sacerdote, el altar de incienso, el lavacro, absolutamente todo, los instrumentos musicales, las trompetas de plata, absolutamente todo. Y el sueño del pueblo de Israel es reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Y probablemente nosotros en no mucho tiempo veremos que ese templo se vuelve a reconstruir. Pero también dice la Biblia que a los 3 años y medio de haber inaugurado ese templo, el Anticristo, este personaje del cual estamos hablando en esta noche, entra y lo profana y pretende que todas las naciones de la tierra lo adoren a él como si fuera el mismísimo Dios. ¿Qué te parece? Cómo la Biblia se anticipa en el tiempo y nos dice las cosas que van a ocurrir para que cuando comencemos a ver todos estos movimientos, y gracias al Señor hoy en día tenemos la televisión, tenemos el internet, que podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo en el otro extremo de la tierra, ¿verdad? Pues todo esto nos va a ayudar para saber cuánto tiempo nos queda. El templo de Jerusalén va a volver a ser reconstruido y nuevamente va a volver a ser profanado por este personaje. Seguimos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Estas eran las enseñanzas que Pablo le daba a gente prácticamente recién convertida. Les recuerdo que fue en Tesalónica donde Pablo pasó menos tiempo en su ministerio. Él estuvo 2 años en Éfeso, 1 año en Corinto y 3 semanas en Tesalónica. Y este era el nivel de enseñanza que Pablo le transmitía a aquella gente para que supieran lo que tenían que hacer, cómo tenían que comportarse y vivir cuando viniera la persecución. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de medio. Esto es como los eslabones de una cadena. La primera, el eslabón dice que el Señor tiene que venir. El segundo dice, pero no puede venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Venga la apostasía, la anarquía total a nivel mundial, pero a su vez, este personaje no se puede manifestar hasta que alguien, que la Biblia dice, él sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía
un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La pregunta es, ¿qué es lo que está deteniendo al anticristo para que se manifieste y haga de las suyas durante un tiempo limitado, evidentemente? Bueno, a mí me enseñaron cuando estuve en la escuela bíblica que era el Espíritu Santo. A lo mejor algunos de ustedes también han oído eso, que es el Espíritu Santo lo que impide que el anticristo se manifieste. Pero como la iglesia va a ser arrebatada, según algunos, antes de que acontezcan estas cosas, cuando la iglesia se vaya, cuando sea sacada de la tierra en el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va con la iglesia. ¿Y cuándo ha necesitado el Espíritu Santo a la iglesia para estar en este mundo? ¿Acaso no dice Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios estaba en la tierra y no existía la iglesia? ¿Y no existía el pueblo de Israel? Si el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es omnipresente, va a estar en todas partes independientemente de que usted y yo estemos en ese lugar. Y además de eso, en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor quitará su Espíritu Santo de la tierra. En ninguna parte de la Biblia. Así que los que tienen ese argumento tendrán que buscar mucho para ver si lo logran encontrar, pero no lo vas a terminar encontrando. Entonces algunos se atrevieron a decir que lo que impedía la manifestación del anticristo era el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no existe hace 2000 años. El Imperio Romano fue el único de los 4 que mencionamos ayer o esta mañana que no fue destruido, conquistado por otro imperio. Sí, es verdad que se dividió. Casi duró 1000 años el Imperio Romano. Casi duró 1000 años. Se dividió en Oriente y Occidente. La parte de Oriente, la capital era Constantinopla, hoy en día está en Turquía, y la parte occidental era Roma. Pero se autodestruyó, no fue conquistado por otro imperio. Por lo tanto, el Imperio Romano ya desapareció, pero el anticristo aún no se ha manifestado. Algunos decían que era la iglesia, pero la iglesia nunca es tratada en género masculino. Pero hay un texto en el Antiguo Testamento que vamos a leerlo en esta noche, porque creo que en la caja de preguntas alguien hacía esa pregunta, que nos da a entender algo muy interesante que sucede o que va a suceder en los últimos tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo entre todos, ¿les parece? Daniel capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Vamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué pasa? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El mundo espiritual está muy bien organizado. Miguel es el arcángel protector del pueblo de Israel. Ya le dice el Señor a Daniel, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel era judío, era de la tribu de Judá. Y Miguel es un arcángel tremendamente poderoso, es como el general del ejército de Dios. Recuerden que uno de los títulos que Dios recibe es Jehová de los ejércitos. ¿Y quién comanda los ejércitos? ¿Quién organiza los ejércitos de Dios? Es Miguel. Luego hay otro arcángel también tremendamente poderoso, pero no entra en batallas, sino que es el arcángel que Dios utiliza para traer mensajes trascendentales a personas, como por ejemplo a Daniel, como por ejemplo a María en el Nuevo Testamento. Pero Miguel es el arcángel que protege a tu pueblo, le dice el Señor a Daniel, es decir, al pueblo de Israel. Y no cabe la menor duda que si uno estudia, aunque no sea creyente, la historia de este pueblo, uno llega a la conclusión y dice, bueno, pero ¿qué tiene esta gente que nadie puede destruirlos? Un pueblo que no es ni el 0,01% de la población mundial, que es un país tan pequeño, hermano, pero tan pequeño, que en comparación con Turquía, con Irán, con Irak, con Egipto, con Jordania, es algo tan ridículo, algo que ni se ve. Fíjense lo pequeño que es Israel, que cuando usted ve un mapa mundi, el nombre Israel no lo pueden poner encima del país porque lo tapa. Tiene que ponerlo a un lado, de lo pequeñito que es. Un país que siempre ha sido perseguido por babilónicos, por los medos, por los persas, por los griegos, por los romanos, por los españoles, por las cruzadas católicas. Todos intentaron destruirlo. El último intento terrible fue en la Segunda Guerra Mundial. Y vuelven otra vez a resurgir como el ave fénix. Y uno dice, pero ¿qué tiene este pueblo? ¿Por qué no nos logran destruir? La última guerra, lo último que ha pasado en estos últimos 2 años ha sido realmente algo increíble. Llegó un momento en el que ese pequeño pueblo estaba peleando contra 7 enemigos al mismo tiempo.
Hezbollah al norte, Hamas al sur, los yemenitas en el otro lado y los cohetes desde Irán. ¿Cómo es posible que no puedan destruir a ese pueblo? Por una sencilla razón. Porque Dios dijo que hasta que no se cumplan los pactos y las promesas que Dios le hizo a Abraham y a los descendientes de Abraham, Él cuidaría de ese pueblo. Si alguien lograra destruir a Israel, demostraría una de dos: o que Dios no existe o que Dios es mentiroso. Pero Dios lo ha protegido, y en estos últimos 70 años que llevan desde que entraron por última vez, han librado ya más de 8 batallas contra centenares de enemigos, por tierra, por mar y por aire. Y no hay manera, y no hay forma de destruirlos. ¿Te das cuenta? Entonces te das cuenta que el Señor cumple con sus promesas, aunque nosotros no seamos tan fieles como deberíamos, pero el Señor es tremendamente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que orar para que pronto se desarrolle todo lo que falta por cumplirse. Y vamos a entrar en un periodo muy complicado de la historia, donde la economía va a ser tremendamente sacudida, donde, por ejemplo, el dinero ya ha desaparecido completamente de algunos países, ya el dinero metálico lo han quitado. Por ejemplo, en Suecia ya prácticamente el dinero no se usa. Muchos lugares donde ya no aceptan el dinero, sino que ahora tienen tarjetas. Y llegará un momento cuando la Biblia profetiza en la segunda parte de la Gran Tribulación que el anticristo va a inventar, entre comillas, un sistema de control mundial, de la economía mundial tremendamente interesante, que va a consistir en que la gente no va a necesitar para viajar pasaportes, no va a necesitar dinero ni tarjetas de crédito, sino que en su cuerpo, en su mano y en su frente llevarán una especie de microchip que te permitirá comprar, te permitirá vender, podrás viajar de un lugar a otro, y la gente va a ser marcada como animales. Y eso va a hacer que el anticristo controle a la población mundial, quién sale, quién entra. Por ejemplo, en España, usted no puede ingresar en una cuenta bancaria más de 1.000 euros en un momento. Porque si usted ingresa más de 1.000 euros en una cuenta, automáticamente el gobierno le va a llamar. No se pueden hacer transacciones comerciales por más de 1.000 euros sin declararlas. Es decir, cada vez estamos siendo más controlados. Y la gente dice, no, a mí no me controla nadie. Mire, todos los que estamos aquí, si usted ha traído su teléfono, su celular, como ustedes lo llaman, ya te están controlando. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, te pones a hablar con una persona o a comentar sobre un tema y al rato te empiezan a entrar publicidad del tema que acabas de mencionar? Mire, yo no sé lo que es el ayuno intermitente ni me interesa, pero un día, sí, porque o es ayuno o no es ayuno, por eso es intermitente para los coches nada más, ¿no? Pero un día, no sé con quién estaba hablando y salió el tema del ayuno intermitente, y cuando llegué a mi casa no paraba de entrarme información y datos y publicidad del ayuno intermitente. Otro día pasé por un lugar donde había una obra tremenda, habían hecho un socavón tremendo en tierra, y pregunté qué es lo que estaban haciendo allí, y me dijeron que estaban haciendo en esa parte de España, en Zaragoza, un centro logístico europeo para el tema de Amazon. Y al rato comienzan a entrarme información de Amazon. El teléfono nos está oyendo permanentemente. Una vez fui a un lugar y me dijo, mira, ven que te voy a enseñar una cosa. Y tenía toda la habitación llena de pantallas, de ordenadores, computadoras, y se veía una mujer lavando, se veía otro durmiendo, se veía otro haciendo otras cosas. Y le digo, ¿esto qué es? Dice, yo tengo hackeadas las cámaras de un montón de gente y puedo ver en tiempo real lo que hablan, lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, o lo que entra, el que sale. Porque las televisiones incluso que tenemos en casa, no solamente usted las ve, también te están viendo. ¿Cómo? Sí, las televisiones nos ven a nosotros. Y los teléfonos nos escuchan permanentemente, nuestras conversaciones. Por eso las personas que quieren hacer daño, lo primero que hacen es apagar las señales de teléfono, porque automáticamente triangulan la señal y saben dónde te encuentras. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la tecnología tan alta que tenemos hoy en día, sin lugar a dudas, va a ser utilizada por Satanás, por el anticristo en los últimos tiempos. Por eso nosotros hemos entendido que las redes sociales las vamos a utilizar el tiempo que el Señor nos permita utilizarlas para difundir la sana doctrina y la palabra de Dios entre las naciones de la tierra. Pero no le quepa a usted la menor duda de que la tecnología, la alta tecnología, va a ser utilizada por el diablo para controlar a la población mundial. Entonces se aproximan tiempos muy interesantes donde la economía, la espiritualidad, la educación, la enseñanza, la política, todo va a ser sacudido de una forma tan tremenda, que incluso llegará el momento
en el que la gente anhelará con todo su corazón que se levante alguien, da igual si es de derechas o de izquierdas, de un partido o de otro, para que traiga paz, para que traiga orden y arregle los problemas mundiales. Y ese personaje el diablo ya lo tiene preparado. Y se llama el anticristo, que junto con el falso profeta estarán haciendo de la suya durante mucho tiempo. De momento la iglesia está aquí. Amén, hermanos. De momento no hemos sido arrebatados de la tierra. ¿Y cuál va a ser nuestra función en los últimos tiempos? Yo se lo voy a describir con un libro de la Biblia. Hay 2 libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. ¿Cuáles son? El libro de Ruth y el libro de Esther. Perfecto. El libro de Esther es la historia de una mujer, ¿verdad?, que llega a ser reina y que utiliza su belleza, que sin lugar a duda la tenía, para la gloria del Señor y para poder salvar de un genocidio seguro a todo su pueblo. Perfecto. El libro de Ruth nos habla acerca de 3 mujeres y de 3 varones. Como dicen que las mujeres viven más que los hombres, pues efectivamente los hombres murieron primeros que ellas. Noemí se va al extranjero, se va a un país llamado Moab, que actualmente se llama Jordania, un país inventado por los ingleses, ¿verdad?, para la familia de los hashemitas, y entonces resulta que queda viuda. Pero sus hijos ya se habían casado en el extranjero, con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Veo que conocen la historia. Cuando Noemí decide volver a su tierra, concretamente a la ciudad de Belén, la palabra de Dios dice que las 2 le siguen, pero ella le dice: yo no tengo más hijos ni tengo nada que ofrecerles. Así que vuelvan a sus casas, rehagan su vida, vuelvan a casarse, porque yo ya estoy en los últimos días de mi vida y no tengo ninguna esperanza de vida ni para mí ni para ustedes. Orfa se vuelve, pero Ruth le dice: yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas yo iré, y solamente la muerte hará separación entre nosotras 2. Ella se convirtió de verdad. Esa mujer, cuando llega a Israel, ella es una extranjera, pero es ella, la gentil, la moabita, la que se dedica a cuidar de su suegra judía, que ya la pobre no da más, está cansada, está mayor, está extenuada. Y la palabra de Dios dice que se levantaba a altas horas de la madrugada y se iba al campo a trabajar, porque en aquellos tiempos había una ley que cuando era el tiempo de la cosecha había que dejar ciertas partes del campo para los extranjeros, los huérfanos o las viudas. Y ella, como viuda que era, se iba a espigar, se iba a buscar algo de comida tanto para ella como para su suegra. El dueño de esas tierras se llamaba Booz, y Booz era hijo de Rahab. Rahab, la ramera de Jericó, tuvo un hijo que se llamó Booz, y Booz se fija en ella y se casa con ella, y de ahí viene la descendencia del Señor Jesucristo. Si quiere dormir, no hace falta. Eso me lo ponían a mí para dormir. Pero. Entonces, ¿quién cuidó de quién? ¿La judía de la moabita o la moabita de la judía? Es un libro literal que se produjo realmente en ese momento de la historia, pero al mismo tiempo es un reflejo, porque la Biblia dice, y este es un punto crucial para poder entender lo que va a suceder: ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Así como hubo una gentil que cuidó de una judía cansada y atormentada y entristecida hasta el punto que no quería que la llamaran como se llamaba, sino que ella expresó su tristeza y su cansancio. En los últimos tiempos Israel llegará a un punto de agotamiento que dice Daniel capítulo 12, que cuando ya el pueblo de Israel esté extenuado y ya no pueda más, es entonces cuando aquellos que tenemos la esperanza de vida en el Señor Jesucristo, que no hemos dejado de orar nunca por ese pueblo y por esa nación, porque es un mandato bíblico, orad por la paz de Jerusalén, es entonces cuando ellos se darán cuenta de que nosotros no somos enemigos de ellos, sino somos sus mejores amigos, porque oramos para que conozcan al Cristo, que tenían que haber conocido, pero que por haberlo rechazado nosotros lo conocimos, y ahora somos nosotros los que le hablamos a ellos y los llevaremos a los pies del Señor Jesucristo. Y esta es la historia, y uno dice, esto parece como un juego, ¿no? Parece como un tablero de ajedrez donde hay unos que entran, unos que salen. Bueno, usted puede mirarlo desde la óptica, desde el prisma que quiera, pero la pura realidad es que todo esto que está escrito se va a cumplir literalmente, mis queridos hermanos. Y usted va a ver cómo tal vez va a ser rechazado simplemente por el delito de ser cristiano. Y por eso ya hay muchos cristianos, y me entristece, que ya van a las iglesias sin la Biblia. Si no, la llevan en el teléfono, porque a lo mejor se avergüenzan de que su amigo le pregunte, oye, ¿tú estás leyendo la Biblia? ¿Dónde vas? ¿Dónde te congregas? Así que, queridos hermanos, por una parte podemos decir que lo mejor está por venir,
pero también por otra parte tenemos que decir que lo peor está por venir. Y lo que pasó el día 7 de octubre, y ya vamos a dar lugar a algunas preguntas, lo que pasó el día 7 de octubre, donde murieron en una hora más de 1.200 personas, algunos niños los metieron en microondas. Y tengo las películas que grabaron desde las cámaras GoPro, los que entraron allí. Las tengo todas y son terroríficas lo que allí se ve. Que el otro día le mandé estas películas a algunos hermanos y me dijeron, no hemos podido terminar de verlas, no hemos podido verlas. Todo lo que le hicieron a las mujeres embarazadas, a los niños, a las familias. Eso simplemente, con dolor en mi alma tengo que decir, que es simplemente un pequeño botón de muestra de lo que le espera a ese pueblo, hasta que terminen clamando al único que nunca les ha abandonado, que es el Mesías que ellos crucificaron. Y dice que harán gran lamentación cuando verán al que traspasaron viniendo en las nubes para salvarle de una destrucción total en el valle de Megido, en el valle de Josafat, en la batalla de Armagedón, donde dice la palabra de Dios que habrá una matanza tan terrible que estarán 7 años quemando el armamento militar y estarán meses y meses enterrando muertos en fosas comunes, y donde la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. Y 200 millones de soldados procedentes de todas las naciones de la tierra irán a ese lugar con el único objetivo de destruir a ese pueblo y al Dios de ese pueblo. Todo esto va a acontecer en los últimos tiempos, y si a usted no le han predicado nunca de esto, lo lamento mucho, pero creo y estoy convencido de ello, que ahora, más que nunca en este tiempo, la iglesia tiene que oír estas cosas, para que usted se prepare y sepa vivir una vida cristiana victoriosa para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos una caja donde ustedes han ido depositando algunas preguntas. Esta mañana contestamos algunas, pero ahora vamos a responder a otras preguntas. Y si por casualidad han surgido preguntas de este sencillo estudio que les he compartido en esta tarde, pues usted con toda libertad puede también hacer su pregunta, porque nadie quiero que salga con dudas de este lugar. Estamos aquí para aprender. ¿Amén, hermanos? Escuchemos la primera pregunta entonces. Pastor, mi pregunta es sobre Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, ¿a qué se refiere cuando dice que reconciliar las cosas del cielo? Toda la creación fue alterada cuando Adán y Eva pecaron. Todo. El mundo angelical, el mundo vegetal, el mundo animal, todo fue afectado. Vivimos en un mundo desordenado porque el pecado lo distorsiona todo. Es como un veneno que se mete por todas las partes, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que Él va a venir y va a restaurar todas las cosas. Absolutamente todas las cosas las va a restaurar. Fijaros qué detalle más significativo. Nuestro planeta Tierra tiene 2 movimientos, de traslación y de rotación. Uno consiste en el tiempo que tarda en dar la vuelta sobre su propio eje, y otro es el tiempo que tarda en dar la vuelta alrededor del Sol. Pero nuestro planeta está inclinado. Y por eso, como está inclinado, los rayos del Sol no dan directamente ni en el norte ni en el sur. Por eso se ha congelado el agua. Pero cuando el Señor venga, dice que todo lo torcido lo volverá a poner en su sitio. Y esos casquetes polares, que son millones y millones y millones de metros cúbicos de agua, se van a descongelar. Y el nivel del agua subirá. Y por eso dice la Biblia que cuando Él venga, muchas islas, menos la de Tenerife, van a desaparecer. Así es que todo va a ser puesto otra vez en orden. Absolutamente todo. El mundo espiritual, el mundo vegetal, el mundo natural, todo va a ser puesto en orden nuevamente. Pastor, ¿puede aclararme si podemos o no adorar y orar al Espíritu Santo o hacerle una petición? Ni oramos al Espíritu Santo, ni adoramos al Espíritu Santo, ni oramos en el nombre del Espíritu Santo. Yo tuve que corregir hace poco a uno de nuestros pastores, lo aceptó perfectamente. Digo, mira, cuando nosotros oramos como dice la Biblia. La Biblia dice, orad al Padre en el nombre de Jesús. En ningún momento usted va a encontrar que tenemos que mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras oraciones. Cantarle, orarle, pedirle al Espíritu Santo es algo totalmente fuera del orden bíblico, ¿verdad?
Entonces nosotros no adoramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, Él tomará de lo mío, Él me glorificará a mí, Él os guiará a toda la verdad y os recordará todo lo que yo os he enseñado, ¿verdad? Porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber y os advertirá de cosas futuras. Por lo tanto, al Espíritu Santo no hay ni que orarle ni pedirle nada. El Espíritu Santo no quiere recibir adoración. El Espíritu Santo nos quiere llevar a quien hay que adorar, que es al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Yo sé que hay toda una doctrina y una teología humana sobre el Espíritu Santo y le cantamos al Espíritu Santo, y por ahí hace años se hizo muy famoso un libro llamado Buenos días Espíritu Santo y Vuelta con el Espíritu Santo, pero a quien hay que adorar, honrar y servir es al Señor. Él es el centro, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, nada más. Muy buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Buenas tardes. Pregunta, en Génesis capítulo 46, versículo 13, donde dice, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón, dice, ¿este Job es el mismo Job que fue afligido por Satanás? No, el libro de Job es el más antiguo de la Biblia y Job no aparece en ninguna parte. El libro de Job es mucho más antiguo que Abraham, es mucho más antiguo que cualquier personaje de la Biblia, lo que pasa es que no está en el orden cronológico que debería de haber estado. Pero Job no era parte del pueblo de Israel, vivía en una región muy lejana de Israel y no tiene nada que ver con Israel, ni con los patriarcas, ni mucho menos. No tiene nada que ver. ¿Cómo tener una intimidad con Dios? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo servirle? ¿Cómo agradarle? La persona que haya hecho esa pregunta ya sabe lo que tiene que hacer. Leer la Biblia y lo que la Biblia le dice que tiene que hacer, ponerlo en práctica, y lo que la Biblia le prohíbe hacer no lo practique, y esa es la mejor forma de agradar a Dios, haciendo caso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Queréis ser mis amigos?, le dijo el Señor a sus discípulos. Sí, pues hacer todo lo que yo os diga. Usted quiere agradar a Dios, métase en la palabra, vea lo que el Señor enseñó, los mandamientos del Señor, los pone en práctica, y es la mejor manera de agradar al Señor. Así de fácil. ¿Hay alguna conexión entre los capítulos de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, con Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 13? A ver, vamos a leerlos porque de memoria no me lo sé. Apocalipsis 13, ¿qué? Apocalipsis 13, versículo 18. El 13-18 dice lo siguiente: He aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666. Y creo que el de Crónicas habla de los que fueron sellados. No tiene nada que ver. Este es el sello que el anticristo le pone a sus seguidores, a sus adoradores, y el otro sello no tiene absolutamente nada que ver con esto. Son dos cosas diferentes. Pero no se olvide que el diablo siempre imita lo que Dios hace. El diablo siempre es un imitador. ¿Por qué no han pensado nunca por qué dice la Biblia que Satanás le pondrá en el brazo y en la frente una marca a la gente, una especie de microchip para controlarlos y no permitirles comprar ni vender? Porque cuando usted va a Israel, usted se va a encontrar que lo que llama la Biblia en el Nuevo Testamento, en Mateo 23, las filacterías, las tenía que haber traído. Yo pensé guardarlas en la maleta, pero después ya no me cabía nada más. Las filacterías son una cajita de cuero con 4 divisiones internas donde hay rollitos de versículos escritos con unas tiras de cuero muy largas, y usted se la pone aquí en el antebrazo y se las amarra 7 veces y las pone aquí, y usted se la acerca al corazón, y luego hay otra cajita pequeñita que se la pone aquí en la frente donde hay también versículos bíblicos, es decir, para que esté cerca de tu corazón y cerca de tu mente. Y curiosamente Satanás, imitando eso, los tefilín que se llaman, pues lo que hace es que le pone a la gente una marca en el brazo y otra en la frente. Siempre es un imitador, siempre sigue los pasos del Señor. No es un ser original, sino todo lo contrario, ¿no? Pastor, en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, se refiere a los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios en este versículo? En aquel momento el título de hijos de Dios se le llamaba los ángeles, ¿vale? A los ángeles en Génesis capítulo 6, y en Job capítulo 1 se llamaba así en aquel momento a los ángeles. En el Nuevo Testamento el título de hijos de Dios ya no lo reciben los ángeles, sino aquellos que creyeron y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Los hijos de Dios en aquel momento eran los ángeles. Ángeles caídos, porque el capítulo 6 habla de que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y engendraron y nacieron seres monstruosos y terribles, etcétera, etcétera. Y son ángeles caídos que en aquel momento, ya no, en aquel momento
tenían acceso a tener relaciones sexuales con mujeres y las dejaban embarazadas. Eso es una práctica que se practica en el satanismo, que se llama súcubo incubo, donde demonios tienen relaciones con mujeres y es como si fuera tan real que ni te imaginas, ¿no? Y eso es lo que hacía Satanás con los ángeles caídos, y de ahí salían unos engendros tan terribles, los famosos Nefilim, que dice la palabra de Dios que a esos demonios el Señor los tiene atados porque eran tan terribles, y por eso fue uno de los motivos por los cuales el Señor mandó el diluvio, para cortar con esa perversidad, porque querían contaminar la simiente para que no naciera el hijo que se le había prometido a Eva en el jardín del Edén. ¿Sí? Pero eso ya no sucede hoy en día. Quiero decir también con esto que hay gente que a las enfermedades le pone nombres de demonios. El espíritu de SIDA. En una época se reprendía al espíritu del SIDA. Otros predicadores reprendían al espíritu, al demonio del COVID. Entonces, los mismos ángeles que había hace 1000 años son los mismos que hay hoy en día. No se reproducen. No hay cada vez ni más ángeles ni más demonios. No se reproducen. Son asexuales, ¿verdad? Y entonces cuando vemos en la Biblia que estos ángeles tenían capacidad reproductiva, eso fue un momento puntual de la historia, pero eso ya nunca más se volvió a dar. Dios lo prohibió. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, ¿a qué se refiere cuando dice sobre los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de Dios habla acerca de 7 formas como se manifiesta el Espíritu Santo. Ustedes saben que, por ejemplo, Cristo recibe muchos nombres en la Biblia, ¿no? Alfa, Omega, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, el León de la tribu de Judá. Es decir, son un montón de nombres de la misma persona. Dios recibe un montón de nombres, ¿sí o no? Elohim, Adonai, el Sebaot, etc. O sea, tanto, ¿no? Y el Espíritu Santo recibe espíritu de vida, espíritu de adopción, consolador, porque en esos nombres vemos las características y las funciones y ministerios que hace el Espíritu. No es que sean 7 espíritus, sino que son 7 formas diferentes como se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de las personas, pero eso no solo, ¿vale? Si un creyente tiene mucho sufrimiento físico o emocional y decide suicidarse o practicarse la eutanasia, ¿qué puede pasar con él? ¿Aún puede ser salvo? No, practicarse la eutanasia no puede. La eutanasia no se la practica uno mismo. Eso es algo que tiene que ser en un hospital y etcétera, etcétera, ¿no? Si un creyente está pasándolo mal y termina quitándose la vida, yo creo que Dios no tendrá ningún problema en saber cómo tratar a esa persona. Ya bastante tengo yo con mi vida, como estar preocupado por los que se quitan la vida, ¿no? Es una tragedia. Hace poquito yo hablaba con unos hermanos que tuvieron una experiencia con su papá, creyente, que perdió la mente, perdió la cabeza y terminó quitándose la vida, y conozco a unos cuantos. Y yo siempre le digo a los hermanos que me gustaría que ustedes me respondieran a esta pregunta, ¿no? ¿Un creyente se puede enfermar del corazón? ¿Puede tener, por ejemplo, un infarto un creyente? ¿Un creyente puede tener un cáncer? ¿Puede tener problemas con los riñones? ¿Con su hígado? ¿Y de la cabeza? El cerebro es un miembro más del cuerpo humano. Y hay creyentes que se enferman del corazón, otros de las piernas, otros de los riñones, otros de los pulmones y otros de las cabezas. Y cuando se pierde la cabeza, por motivos que solamente Dios conoce, pues una persona fuera de sí puede optar por quitarse la vida, pero yo creo que Dios es tremendamente justo para saber que ese creyente, ese hermano nuestro en la fe, no era consciente probablemente de lo que estaba haciendo, pero en última instancia, ¿verdad?, el Señor sabrá cómo tiene que tratar a esa persona. Ya bastante desgracia tiene la familia como para encima condenar a la familia diciéndole que ese señor se fue al infierno, ¿no? Pero como en la casa del Señor hay de todo. Si una persona se queda aquí en la tierra después del arrebatamiento, ¿aún puede convertirse y ser salvo? Sí, claro, pero si no te convertiste ahora, que lo tienes fácil, si no te conviertes ahora, que lo tienes más fácil imposible, te vas a convertir tú en la gran tribulación. Sí. Cuando el que se convierta en la gran tribulación probablemente le corten la cabeza. Entonces, procura convertirte ahora y no lo estés alargando mucho como el chicle, no sea que no llegues allí. Buenas tardes, pastor. ¿La fe está por encima de la voluntad de Dios? La fe. La voluntad de Dios
es soberana. La voluntad de Dios no está por encima de... la fe no está por encima de la voluntad de Dios. La fe no es una varita mágica, no es una llave maestra, ¿no? Yo no tengo fe en mi fe. Yo tengo fe en Dios. Y la voluntad de Dios a veces responderme no, aunque yo haya pedido con fe eso, pero el Señor tiene todo el derecho a decir no, aunque usted tenga toda la fe del mundo. Moisés era un grandísimo hombre de Dios y le pidió entrar en la tierra prometida y el Señor le dijo no vas a entrar, y no vas a entrar, y no vas a entrar. Y no era porque fuera un pecador o porque no tuviera fe, ¿verdad? Hay momentos en los que Dios dice no, en momentos dice sí, y por lo tanto la voluntad de Dios es lo que hay que respetar. Ni más ni menos.